Ok, a ver muchachos, recordad lo siguiente. Cuando hablamos acerca de la cultura chimú, al igual que la cultura sicán, al igual que la cultura chincha, la cultura chancay, chachapoyas, aymaras, hablar de esas culturas nos hace referencia al denominado intermedio tardío, ¿ya? Recuerden ustedes que ya estamos dentro del penúltimo periodo de las culturas preincas, denominado como el intermedio tardío. Ahora, recuerden que este intermedio tardío viene a ser aquel periodo donde se van a gestar diversas culturas tras la desintegración del imperio Wari. Recuerden ustedes que cuando la civilización Wari se desintegra, ¿ok? Producto pues de las rebeliones de las diversas cabeceras de región y además pues la expansión y la invasión de los chancas por la parte surandina, eso provocó que se rompa la unidad del Imperio Wari. Y al desintegrarse el Imperio Wari, eso provocó de que cada cabecera de región forme su determinada cultura. Y justamente ese contexto que se va a iniciar producto de la desintegración del Imperio Wari, se le va a denominar como el intermedio tardío. Este intermedio tardío comprende diversas culturas. Normalmente yo le pongo culturas con che. ¿Por qué digo que el intermedio tardío viene a ser el periodo de las culturas con che? Porque date cuenta de que cada cultura del intermedio tardío empieza con che. Por ejemplo, chimú, chancay, chachapoyas, chancas. Date cuenta que la gran mayoría de culturas del intermedio tardío empieza con che. Por eso se le conoce como el periodo de las culturas con che, porque la mayoría empieza con che. Chimú, chincha, chanca, chichapoyas, chancay. ¿Ya? Ahora, este periodo del intermedio tardío, recuerda que viene a ser pues la continuación, ¿no? Del proceso de los señoríos o curacazgos. Recuerden ustedes que los señoríos o curacazgos son los gobiernos que van a tener cada cultura. ¿Por qué decimos reinos o señoríos? Porque cada cultura va a ser gobernada o por un rey o por un señor. A eso se le conoce como la etapa de los reinos y señoríos. ¿Ya? Y recordemos que Lumbreras justamente determina el intermedio tardío como el segundo desarrollo regional. ¿Por qué segundo desarrollo regional? Porque estas sociedades van a destacar en diversos aportes, por ejemplo, en el tema económico, con la construcción pues de canales de regadío o la reutilización de canales de regadío, ¿ok? Van a facilitar justamente el acceso del agua de los ríos para así alimentar los valles, alimentar pues los campos de cultivo y así producir diversos alimentos. Muchas culturas son costeñas y por lo tanto se van a dedicar a la pesca, al comercio, ¿te das cuenta? Entonces, vamos a ver que en este intermedio tardío, pues, se continúa, ¿ok? Como quien dice, las diversas técnicas, tanto económicas como políticas, ¿no? Diversas formas de gobierno que se habían dado ya anteriormente en el intermedio temprano o primer intermedio. Este intermedio tardío es la continuación. Solo que en este intermedio tardío, las sociedades que van a gestarse, que van a aparecer, son aquellas que van a, pues, a mejorar. Por ejemplo, recordemos que en caso del primer intermedio, los mochica fueron aquellos que destacaron por la metalurgia y la orfebrería. ¿Qué significa metalurgia y orfebrería? Significa el trabajo de los metales. Van a alear los metales y van a producir diversas artesanías de metales, denominadas como metalurgistas. ¿Ok? Ahora, pero vamos a ver que en el intermedio tardío, esa técnica que los mochica pues habían desarrollado en su momento,
las culturas del intermedio tardío lo van a perfeccionar. ¿Y qué culturas del intermedio tardío la perfeccionan? Justamente aquí la perfeccionan los Sicán o Lambayeque. Recuerden ustedes que los Sicán y Lambayeque fueron los primeros que van a, pues, a mejorar en la orfebrería. En la zona del Valle de la Libertad, la cultura Lambayeque o Sicán sería aquella justamente que va a desarrollar, pues, este aspecto orfebre y metalurgista. Y los Chimú, que el día de hoy justamente vamos a ver, van a perfeccionar esa técnica metalurgista de los Lambayeque o Sicán. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Te quiero decir de que Chimú fue la que más destaca en el aspecto orfebre y metalurgista. La más importante en todo el desarrollo orfebre y metalurgista fue la cultura Chimú. ¿Por qué? Porque Chimú fue aquella que perfecciona lo que ya los Lambayeque y Sicán habían desarrollado. ¿Te das cuenta? Eso es lo que estaría pasando. Entonces, por esa razón, vemos la importancia del desarrollo de la metalurgia, ¿ok? Y la orfebrería, ¿ya? Pero además también recordemos que las sociedades del intermedio tardío, como te dije, la mayoría se encuentran en la costa. Estas se van a dedicar, pues, a lo que es la pesca y el comercio. Y para poder desarrollar lo que es la pesca y el comercio, tuvieron que utilizar, pues, diferentes embarcaciones. Y muchas embarcaciones, ¿de qué material estaban hechas? ¿De qué material estaban hechas esas embarcaciones? Vamos. ¿Cómo se llaman los barquitos que permitía justamente navegar a los pescadores en el mar? ¿Cómo se llamaban estos barquitos? Jóvenes, ¿cómo se llamaban estos barquitos? Se utilizan los pescadores hasta el día de hoy en Huanchaco. Los caballitos de Totora, muy bien, caballito de Totora. Los caballitos de Totora vienen a ser las embarcaciones hechas justamente de la Totora, fabricada artesanalmente, ¿ya? Para así realizar lo que es la pesca y el comercio. Estos caballitos de Totora fueron creados por los Mochica y las demás culturas que aparezcan después de los Mochica van a, pues, influenciarse, ¿no? Es, por ejemplo, como la segunda revolución industrial, ¿no? Cuando se creó el automóvil en Alemania por Karl Benz, ¿ok? El resto de países también continuaron con la misma invención. Después aparece el carro Ford, el Lamborghini, aparece el Volvo, y entre otras, ¿no? O sea, ni bien aparece un invento, las demás sociedades tratan de copiarlo y algunas tratan de mejorarlo. Y eso es lo que va a pasar con el resto de sociedades, ¿no? Así como los Mochica habían creado los caballitos de Totora, entonces las demás culturas costeñas también van a querer utilizar esos caballitos de Totora y van a fabricar sus propios caballitos de Totora. O de repente van a comprar esos caballitos de Totora, ¿no? Igual que los griegos, ¿no? Los griegos, recuerden que para tener esas galeras y enfrentarse contra los persas en las guerras médicas, o enfrentarse contra los espartanos en la guerra del Peloponeso, tuvieron que comprar esas galeras. ¿Y quiénes eran los comerciantes que le vendían las galeras a los griegos? ¿De acuerdo o no? ¿Quiénes eran los comerciantes que le vendían las galeras a los griegos? Los barcos de combate. ¿Quiénes le vendían eso? De Historia Universal tiene que haberte dicho esto, ¿ah? ¿Quiénes eran los comerciantes que le vendían esos barcos de combate a los griegos? Vamos. ¿Quiénes eran, chicos? Los fenicios, pues. ¿Quiénes eran los más grandes comerciantes del Mediterráneo? ¿No eran los fenicios? Entonces, ¿quiénes le vendían esas galeras a los griegos? Los fenicios. Entonces, un ejemplo justamente sería eso, ¿no? Mientras en el mundo, pues, los fenicios le vendían estas galeras a los griegos, ¿ok? A los persas, aquí en el Perú, pues,
vamos a ver de que los chimú compraban algunas embarcaciones, ¿no? A los chincha, por ejemplo. Los chincha, recuerda que eran los más grandes comerciantes y tenían sus mejores, en este caso, sus mejores pues barcos comerciales o caballitos de totora comerciales, ¿no? Entonces, vamos a ver pues que gracias a eso se pudo desarrollar lo que es el comercio. Los chinchas, por ejemplo, van a lograr lo que es el denominado comercio triangular, ¿no? Van a navegar desde la zona sur de Chincha hasta ¿dónde? Hasta las costas de Guayaquil. Y de ahí van a viajar por tierra, utilizando los auquénidos, para intercambiar diferentes productos. Por esa razón es que los chinchas van a realizar este denominado comercio triangular. Bueno, ahora, otras sociedades del intermedio tardío, ¿qué van a hacer? Van a construir, pues, estas denominadas chulpas, o, en este caso, tumbas de piedras cilíndricas. Estas chulpas, como las chulpas de Sillustani, están hechas de piedra. Y al interior de estas tumbas se encuentran las momias de los reyes aymaras. Esto fue justamente un aporte de la sociedad aymara. Estas chulpas de Sillustani, justamente, así como las pirámides de Egipto, eran el lugar donde descansaban los reyes aymaras. ¿Ya? Y los arqueólogos justamente han descubierto diversas momias dentro de estas chulpas de Sillustani, ¿no? Entonces, vamos a ver que aportes en la arquitectura, como las chulpas de Sillustani, sería también pues otro aspecto que se va a desarrollar durante el intermedio tardío. O también pues como el caso de Chanchan, ¿no? Ustedes recuerden que Chanchan es considerada como la ciudad de barro más grande de América y también del mundo. ¿Por qué? Porque Chanchan fue una ciudad netamente enorme que comprendió diversas ciudades internas. Y sobre las paredes de estas ruinas de Chanchan se encuentran los murales o frisos. Los frisos vienen a ser pues las figuras que han graficado los artesanos, los arquitectos, sobre las paredes, sobre los murales. Y esos frisos interpretan justamente sobre todo la actividad económica que desarrollaron. Entonces, por esa razón, es de que vemos que aportes como la arquitectura, aportes como la cerámica, la orfebrería, el comercio triangular, son los aportes que van a desarrollar las sociedades del intermedio tardío. La cultura inca, recuerda, también está dentro del intermedio tardío. Y esa cultura inca, pues, poco a poco va a ir expandiéndose hacia el norte, ¿no? Desde el valle de Acamama en el Cusco, poco a poco va a ir expandiéndose. Por eso decimos que en el segundo intermedio o el intermedio tardío, vemos pues que esas diversas culturas que van a ser parte de ese contexto, en algún momento van a ser absorbidas por la cultura inca. Los incas, cuando logren formar el primer imperio, o bueno, el primer imperio poderoso sobre todo Sudamérica, van a comenzar pues a ir absorbiendo diversas sociedades, no solamente del Perú, sino también de toda América, ¿no? Por ejemplo, los guayas, por ejemplo, los tayanes, cañaris, los diaguitas, por ejemplo, los mapuches, todos ellos van a ser absorbidos por los incas, ¿no? Gracias al poderío militar que tenían los incas, estos pudieron pues absorber diversas sociedades. Ahora, vamos a ver por aquí también, a ver quién está hablando por ahí. ¿Alguna pregunta? No puedes usar tu audio o escribe por el chat, por favor, ¿ya? Bien, te decía entonces que ese intermedio tardío también es denominado como los estados regionales, el segundo desarrollo regional,
¿Y quién es el autor que denomina justamente como Estado regional a la sociedad del intermedio tardío? Aquí encontramos justamente a Luis Guillermo Lumbreras. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que había pasado, ¿no? Aquí en Lima, por ejemplo, se había formado la cultura Ishma. Esta cultura Ishma estaría comprendiendo los valles del río Lurín y Rímac, ¿ya? Y un aporte importante fue la estatua de Pachacamac, que se va a encontrar justamente en el templo de Pachacamac. Ese dios Pachacamac, considerado como el dios de los temblores, también va a ser considerado como el dios oráculo, donde diversas sociedades pues venían a preguntar su destino, venían a consultar lo que les deparaba, ¿no? El problema es que las predicciones de este dios Pachacamac no eran al 100% ciertas. Muchas predicciones eran erróneas, ¿no? Por esa razón es que hay un desprestigio justamente con el oráculo de Pachacamac. ¿Ya? Muy bien. Listo. Nosotros la semana pasada ya habíamos hablado entonces de la cultura Sicano Lambayeque. Hoy día vamos a enfocarnos en la cultura Chimú, ¿no? Esa cultura Chimú sería parte del segundo intermedio, ¿verdad? Intermedio tardío o segundo desarrollo regional. Recuerda que el nombre de intermedio tardío lo propone John Rowe. Intermedio tardío, segundo intermedio, lo propone John Rowe. Mientras que el término segundo desarrollo regional lo propone Lumbreras. ¿Ok? Recuerda, voy a poner acá arribita. Vamos a poner acá. Para John Rowe, la cultura Chimú, Chin, Chachancay, Chachapoyas están dentro del intermedio tardío o segundo intermedio. Pero para Lumbreras, esas culturas están dentro del segundo desarrollo regional. Te digo esto porque en el examen final, ¿ya? Te puedo preguntar, mencione qué autor propuso que la cultura Chimú, Chincha, Chancay son parte del intermedio tardío y qué autor propuso que estas culturas son parte del segundo desarrollo regional. O te puedo colocar con verdadero o falso, con cualquiera de los dos. Así que anota eso, por favor. ¿Eh? Para John Rowe, la cultura Chimú, Chincha, Chancay está dentro del intermedio tardío o segundo intermedio. Para Lumbreras, estas culturas están dentro del segundo desarrollo regional. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. ¿Ya? Muy bien. Ahora, este periodo del segundo desarrollo regional o el intermedio tardío también es conocido como el periodo de los reinos o señoríos. ¿Qué cosas fueron los reinos o señoríos? Vienen a ser diversos estados que van a conformar justamente una sociedad. ¿Ya? Cada sociedad en sí se integra internamente con un gobierno, con un señorío, un curaca, que administraba la parte política y económica. ¿Ok? Pero también encontramos la Confederación de Reinos. ¿Qué es una confederación? La confederación es la unión de varios estados. Chimú, por ejemplo, al inicio fue un reino señorío. Después se convierte en una confederación de reinos y al último, Chimú se convierte en un imperio costeño. ¿Ya? Antes de Chimú no había ningún estado que se había expandido tanto como Chimú. Chimú justamente, si te das cuenta, logra expandirse por casi toda la costa norte, desde la zona de Tumbes hasta un extremo de Guayaquil, hasta el norte de Lima, hasta Paramonga. Date cuenta que Chimú primero empezó como un reino señorío en la zona de La Libertad. Luego se va a conformar como una confederación de reinos, unión de reinos.
Y al final, Chimú se va a organizar como un imperio costeño. ¿Y por qué decimos que Chimú se organiza como un imperio costeño? Porque la pregunta es, ¿cuáles son las características de un imperio? Y eso ya lo hemos visto con Wari, ¿eh? Pregunta, ¿cuáles son las características de un imperio? Eso ya lo hemos explicado con Wari, chicos, vamos. Características de un imperio, vamos. Características de un imperio, al toque, chicos. A ver, te doy un minuto para que pienses. ¿Cuáles son las características de un imperio? Al toque, vamos, un minuto para que pienses. ¿Cuáles son las, ¿Cuáles son las características de un imperio? A ver, ¿qué han puesto por acá? Ocupa grandes territorios, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué han puesto acá? Multirreligioso, ya, puede ser. La sociedad fue dominada por la nobleza, ya, ok. Estado que tiene un dominio sobre extensos territorios, ya, ok. Chicos, lo más importante, ya, algo simple nada más. Un imperio tiene un centro político, ¿ya? Coloca ahí, todo imperio tiene un centro político, ¿ya? A lo cual se le va a llamar como capital. Y este centro político controla todos sus dominios. Para la cultura chimú, por ejemplo, el centro político con el cual controlaba todos sus dominios se encontraba ¿en dónde? Se encontraba en La Libertad. ¿Exactamente en dónde? En Trujillo. ¿Ya? Lo de amarillo justamente es lo que la cultura chimú había formado. Y justamente la ciudad de Chanchán viene a ser ese centro político, esa capital con el cual controló a todos sus dominios. ¿Ya? La cultura chimú entonces va a tener un principal centro político y ese centro político justamente sería la ciudad de Chanchán, con el cual controló a todos sus dominios. ¿Ya? Esa es la característica de un imperio. Aparte que en un imperio hay una sola lengua, la imposición de una sola lengua, el culto a un dios principal, ¿no? Algo como los incas, ¿no? Los incas, por ejemplo, a partir de la organización del imperio, impusieron el quechua como lengua principal, impusieron al Inti como dios importante, ¿ya? Entonces vamos a ver que los chimú, cuando formen el primer imperio costeño, van a justamente imponer esas cosas. Van a tener un centro político con el cual van a controlar justamente sus diversos territorios o dominios, van a imponer una lengua y también van a imponer pues a un dios principal. Y si hablamos de lengua, la pregunta es, ¿qué lengua crees tú que van a imponer los chimú? Piensa, si hablamos de lengua, ¿qué lengua crees tú que impusieron los chimú? ¿Cuál era la lengua que se hablaba en el norte? Y eso ya lo hemos visto con la cultura mochica,
¿Cuál es la lengua que se hablaba en el norte? En la costa. ¿Cuál era? ¿Qué lengua se hablaba en la costa norte? Eso lo hemos visto como chica. Vamos. ¿Cuál era? Vamos, chicos, ¿cuál era? ¿Cuál era, chicos? ¿Aló? ¿Cuál era? La lengua muchik, ¿ya? La lengua muchik. Justamente de ahí deriva también el nombre de Chimú, pues. ¿Por qué esta cultura se va a llamar Chimú? Justamente se debe a la lengua que se hablaba. Si te das cuenta, la palabra Chimú, tú lo volteas, ¿qué dice? Mu, chi, ¿o no? Vuelvo a repetir, la sociedad Chimú en sí, la lengua que utilizaba era el mu chik. De ahí justamente también deriva Chimú. Se llama Chimú por la lengua que se habla. Y esa lengua que se va a hablar vendría a ser el muchik. La lengua muchik, entonces, vamos a poner acá, la lengua muchik es con la cual se identificaban todas las sociedades dentro de esta cultura. Esta lengua es la que se va a hablar en esta cultura. La lengua muchik. ¿Ya? Eso es lo que estaría pasando. ¿Ok? Muy bien. Ahora, como te decía, esta sociedad que va a ser parte del primer imperio costeño tenía en este caso un centro político. ¿Y cuál va a ser ese centro político? Este centro político vendría a ser la ciudad de Chan. ¿Ok? Ahora, según los estudiosos, ¿ya? Según los estudiosos, la palabra Chan significa sol. ¿Por qué? Porque para los Chimú, el sol era una deidad importante. ¿Por qué crees tú que para la cultura Chimú el sol era una deidad importante? Piensa. Pregunta, estamos en la costa, ¿verdad? ¿Cuál es el clima normal de la costa? ¿Cuál es el clima normal en la costa? Habla. El clima normal de la costa, ¿cuál es? Clima, ojo, clima. ¿Cómo es el clima en la costa normalmente? Es soleado, es cálido, ¿verdad? Todos los días hace calor, ¿sí o no? Habla. En la costa norte, todos los días hace calor o no. Cuando vas a Lambayeque, cuando vas a Piura, cuando vas a Tumbes, normalmente todo el día hace calor, ¿verdad? Claro. Y si decimos que durante todo el día hace calor, es porque está muy presente el sol, ¿cierto? Eso es lo que justamente pasaba. Entonces, vamos a ver por aquí de que probablemente los chimú le hayan pues inculcado a los incas también el culto al dios sol, porque la palabra chan significa sol.
O sea que una de las deidades que veneraba la cultura chimú era el dios Sol también. O sea, no solamente los incas veneraban al Sol, sino también la cultura chimú. Y esta ciudad de Chan Chan es considerada como la ciudad de barro más grande de América. ¿Por qué? Por sus extensos territorios, por su extensa amplitud. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Ahora, con respecto a lo que es la economía, la cultura chimú, ¿ok? La cultura chimú estaría dedicándose principalmente a la agricultura, pero para poder desarrollar la agricultura, los chimú tuvieron que utilizar estos huachaques. ¿Qué cosas eran los huachaques? Los huachaques eran chacras hundidas y también eran grandes reservorios de agua. Y esta agua servía para alimentar a los valles, alimentar a los campos de cultivo. Y gracias al uso de estos huachaques, los chimú pudieron destacar en la agricultura. Pero pregunta, ¿el uso de huachaques fue propio de los chimú o fue una influencia? Repito, ¿el uso de los huachaques fue propio de los chimú o fue una influencia? Vamos, habla. ¿Propio o influencia? Influencia. ¿De qué cultura? ¿Qué cultura anterior a los chimú utilizaban los huachaques? Habla. En el intermedio temprano, ¿qué cultura anterior a los chimú fueron los primeros en utilizar los huachaques? ¿Wari? ¿Wari estaba en la costa norte? Piensa bien. Tiahuanaco. Mío. Vuelvo a repetir, ¿eh? El uso de huachaques se desarrolló en la costa norte. ¿Qué cultura anterior a los chimú en la costa norte fueron aquellos que le van a influenciar este conocimiento? La cultura mochica, pues chicos, la cultura mochica. ¿Cómo que Huarpa? ¿Huarpa está en la costa norte? La cultura mochica. ¿Qué hemos dicho hace ratos? No hemos dicho que la palabra muchi era utilizado por los mochica, y los mochica anteriormente en su economía no habían utilizado los huachaques como grandes reservorios de agua donde se filtraba el agua y se alimentaba los valles. Ya pues, tienes que estar atento. ¿Mm? Vamos a poner Tiahuanaco. Tiahuanaco está en el norte. Tiahuanaco no está en la Sierra Sur, en el altiplano, en Bolivia. Bolivia está en el norte. Ya pues chicos, por favor, un poquito más ya de atención, ¿no? Bueno, entonces, vuelvo a repetir. En la economía, para que los chimú, al igual que los mochica, destaquen en la agricultura, tuvieron que utilizar los huachaques, las chacras hundidas en la costa, con el cual les permitió sembrar diversos alimentos. ¿Ya? Pero este uso de huachaques no fue iniciado por los chimú, sino todo lo contrario. Fue una influencia que van a recibir. ¿De qué cultura reciben esta influencia? De la cultura mochica. ¿Ya? De la cultura mochica, los chimú reciben esta influencia. ¿Ok? Por favor, no te vayas a olvidar. De la cultura mochica, los chimú recibieron esta influencia. El uso de los huachaques o chacras hundidas en la costa. ¿Me dejé entender hasta ahí? Habla.
¿Me dejé entender? Ya. Anota, por favor. Es que, ¿sabes por qué también te olvidas? Porque seguro no estás anotando. Y cuando no anotas, la información se te olvida. Es normal en el ser humano que te olvides si no lo repasas, si no lo refuerzas. Ustedes que ven psicología tienen que haber visto el tema de memoria. Tú sabes que para tener memoria es necesario retener. Y para retener es necesario evocar, recordar, repasar. Entonces, para que tú puedas recordar datos, tú tienes que anotar en tu cuaderno. ¿Ya? Si no anotas nada en tu cuaderno, no vas a poder recordar esos datos. Y cuando venga el examen, te vas a olvidar, ¿no? Igual que la matemática, ¿no? Si tú no anotas las fórmulas, te vas a olvidar. Así tu procedimiento esté bien, si no coincide con las fórmulas, te olvidas. Y malograste el problema. Entonces tú tienes que anotar en costado para que no te olvides. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, insisto, ¿ah? El uso de los huachaques o chacras hundidas en la costa fue una influencia de qué cultura? La cultura mochica, ¿ya? La cultura mochica, la cultura mochi. Es una influencia de los mochi. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aparte de la agricultura, como la cultura chimú o la sociedad chimú, ¿ya? Aparte de la agricultura, la sociedad chimú también se estaría dedicando a qué? Si hablamos de la costa, hablamos obviamente del mar, y si hablamos del mar, obviamente nos referimos a la pesca y también al comercio. La pesca y el comercio también son actividades que desarrollaron los chimú. Ahora, los chimú van a utilizar una especie de laminilla que tenía forma de hacha. Esa laminilla en forma de hacha, ¿cómo se le llamaba? Se le llamaba como las hachitas de cobre. ¿Qué cosas fueron las hachitas de cobre? Las hachitas de cobre vienen a ser aquellos instrumentos que van a ser utilizados como monedas. ¿Ya? Estas hachitas de cobre eran así como una especie de monedas con el cual los chimú intercambiaban sus productos. Así como los fenicios utilizaban pues semillas del olmo, ¿ok? Como los mayas, los aztecas utilizaban el cacao, ¿ok? Los chimú y también los chincha utilizaron estas hachitas de cobre. ¿Por qué le dicen hachitas? Porque date cuenta de su base. Su base tiene forma de hacha. Y es de cobre, ¿por qué? Porque el material que se está utilizando es el cobre. Por eso le dicen hachitas de cobre. Son una especie de monedas, ¿ok? Que servían para intercambiar productos. Y esto fue muy utilizado por la sociedad chimú. ¿Se dan cuenta? Muy utilizado por la sociedad chimú. ¿Ok? Eso es lo que pasaba. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos visto los primeros detalles con respecto a la sociedad chimú. Ahora, ¿en qué tiempo se desarrolló la cultura chimú? Esta cultura chimú se desarrolla entre el año 1200 después de Cristo hasta el año 1450. ¿Por qué? Porque en este año Pachacútec, el Inca Pachacútec, logra someter, en este caso, organizar el imperio y su hijo Tupac Yupanqui, ¿ya? Su hijo Tupac Yupanqui
logra derrotar a los Chimú. Los Chimú terminan siendo derrotados por Tupac Yupanqui. ¿Ya? Tupac Yupanqui fue el inca que logra derrotar a los Chimú e introducirlos a su imperio. ¿Ya? Esa es la importancia. Entonces, vuelvo a repetir. La cultura Chimú llegaría hasta 1450, ya que el inca Tupac Yupanqui logra derrotar a los Chimú y logra someter a los Chimú. Logra incluirlos en el imperio inca, a lo que después se le va a conocer como el Tahuantinsuyo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver ahora entonces con respecto a el gobierno y la sociedad. Cuando hablamos acerca de gobierno, los Chimú tuvieron un gobierno de tipo centralizado y expansivo. Centralizado porque tuvieron una ciudad capital, la cual sería Chan Chan, y expansiva, ¿por qué? Porque van a someter a diversos territorios de la costa norte. Cuando los Chimú logren expandirse por toda la costa norte, van a formar el primer imperio costeño, cuya capital fue la ciudad de Chan Chan. ¿Dónde queda Chan Chan actualmente? En Trujillo. Ahora, este imperio costeño estaba organizado con centros administrativos, con huacas o pirámides. O sea, dentro de Chan Chan encontramos huacas o pirámides. Y cada huaca o pirámide tenía un nombre. Por ejemplo, tenemos la huaca de Galindo, la huaca Farfán, la huaca Cabeza de Vaca, la huaca El Brujo, la huaca El Tucumán. Oye, una pregunta. La huaca El Brujo, ¿te suena o no te suena? Habla. La huaca El Brujo, ¿te suena o no? ¿La tumba de quién era la huaca El Brujo? Habla. ¿La huaca de quién era la huaca o la tumba de quién era la huaca El Brujo? ¿La tumba de quién era la huaca El Brujo? ¿De la señora Lecao, sí o no? Oye, una pregunta. ¿Y la señora Lecao a qué cultura pertenecía? La señora Lecao, ¿qué cultura? Mochica, ¿verdad? Mira, entonces los Chimú logran administrar una antigua huaca mochica, como el caso de El Brujo. ¿Ya? Importante. Otra huaca importante, Tucume. Oye, ¿te suena o no te suena? Habla. La huaca El Tucume. ¿Te suena o no? ¿Qué cultura se había formado en Lambayeque? La cultura Sicán, ¿sí o no? Y esa cultura Sicán había construido varias huacas como Batán Grande, ¿sí o no? Y entre ellas también estaba el Tucumán. Entonces los Chimú también someten y controlan y administran las pirámides o huacas, como el caso de El Brujo de los Mochica y Tucumán, el caso de los Lambayeque o Sicán. ¿Te das cuenta? Por eso decimos que los Chimú conformaron un estado expansivo, ¿ya? Formando el primer imperio costeño. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Los pueblos que van a ser sometidos por los Chimú, ¿cuáles son? Entre ellos encontramos Tumpis, lo que hoy en día es Tumbes,
¿Qué otro pueblo? Encontramos el pueblo de los Tayanes. ¿Dónde queda el pueblo de los Tayanes? Hoy en día es Piura. ¿Qué otro pueblo? Sicán. La cultura Sicán, ¿sí o no? Claro. ¿Qué otro pueblo? Los Chancay. La cultura Chancay se encontraba al norte de Lima. Los Chimú justamente van a absorber esa zona del norte de Lima. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que pasaba, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver por aquí. La sociedad Chimú. Esta sociedad Chimú estaba organizada por jerarquías. Estaba organizada por una pirámide, donde la cabeza lo conforma el Siekish. ¿Quién era el Siekish? Era el gran señor, gran gobernante, conocido también como Chimú Capac. Este Chimú Capac utilizaba muchos adornos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de diferenciarse, diferenciarse del resto de la gente. Oye, una pregunta, ese hombre que está parado ahí con esa vestimenta, ¿a quién se parece? ¿A quién se parece? Habla. ¿A quién se parece? Al señor de Zipán, ¿sí o no? ¿Y qué cosa era el señor de Zipán? ¿No era un gobernante mochica? ¿No era un gran señor Osiequish? Entonces, mira, ¿ve? La cultura chimú también se va a influenciar en ese aspecto, ¿no? ¿Te das cuenta? Eso es lo que justamente pasaba, pues. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama el gran jefe o el gran gobernante? Siekish o Chimucap. ¿Ya? Gran jefe, gran gobernante. Después del Siekish, ¿a quién encontramos? Encontramos a los Alaex. ¿Quiénes eran los Alaex? Los jefes de los valles. O sea, vienen a ser pues los pequeños gobernantes, gobernantes provinciales. El todopoderoso de Chimú era el Siekish o Chimú Capac. Por debajo del Siekish o Chimú Capac encontramos a los Alaex. ¿Quiénes eran los Alaex? Los Alaex vienen a ser los gobernantes de provincias. ¿Ok? Cada provincia tenía un gobernante. ¿Ya? Llamado Alaec. Después encontramos a los Fix. ¿Quiénes eran los Fixil? Los Fixil eran los guerreros. ¿Ya? Los soldados. Luego encontramos a los Pilska. ¿Quiénes son los Pilska? Los comerciantes, pescadores y artesanos. ¿Ya? Luego encontramos a los Paraengs. ¿Quiénes eran los Paraengs? Los curacas o jefes de valles de familias. ¿Ya? Y por último encontramos a los llanas. ¿Quiénes eran los llanas? Los sirvientes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta misma forma de organización social que tenían los chimú, los incas lo van a copiar. ¿Por qué? Porque los incas van a necesitar de un gran señor
conocido como el Chimú Cápac, a lo cual se llamaba Inca en el Tahuantinsuyo. A la ex gobernantes como los Apunchic o Tocricots, los paraencs o curacas, jefes de cada familia, de cada ayllu, los llanas, los sirvientes, claro, esos sirvientes eran como esclavos. Date cuenta que la organización social chimú tiene mucho que ver con los incas. ¿Por qué? Porque los incas se van a inspirar justamente ¿en quiénes? En los chimú. ¿Te das cuenta? Los incas se inspiran bastante en los chimú. Eso es lo que pasaba. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver ahora, por ejemplo, que cuando hablamos acerca del origen de la cultura chimú, esa cultura chimú tuvo un origen de dos tipos: legendario y también histórico. ¿Ya? Según la mitología, el fundador de esta cultura chimú sería Takainamu. ¿Quién era Takainamu? Takainamu fue un hombre que llegó del mar. Un hombre que llegó con demás gente para civilizar a los chimú. Y por eso es que Takainamu se estaría convirtiendo como el fundador de esa sociedad chimú. ¿Ya? Ahora, vamos a ver que Takainamu, ¿ya? Después que logra fundar justamente a la sociedad chimú, Takainamu prometió regresar cuando Chimú se encontrara en problemas. Regresó por el mar, Takainamu. Ahora, la pregunta es, supuestamente este fundador legendario llamado Takainamu sería influencia o no influencia de la cultura Sicán o Lambayeque. ¿Sería o no sería una influencia? Habla. ¿Qué dices? ¿Sería o no sería una influencia? ¿Por qué? ¿Se parece o no se parece la leyenda en Nailam? Habla. Lo de Takainamu, ¿se parece o no se parece a la leyenda de Nailam? ¿Sí o no? Claro. ¿Se parece a la leyenda de Nailam, sí o no? Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Lo que podemos concluir es de que Takainamu, al igual que Nailam, van a ser dos hombres que al fin y al cabo lograron justamente fundar esas sociedades. O sea que tanto Sicán como Chimú tuvieron una similar leyenda, una similar fundación. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver entonces ahora con respecto a lo que es la religión y la caída de esa sociedad. En caso de la religión, los Chimú veneraban a tres dioses principalmente. El dios Chan, que es el dios sol, por eso te decía que Chan Chan significa sol, sol. La diosa Shi o Si, la diosa Shi o Si y la diosa Ni. La diosa Shi era venerada como la luna llena. La diosa Ni
era venerada como la diosa del mar. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Por qué razón la diosa Shi, que es la luna llena, es una deidad importante? ¿Por qué razón? ¿Por qué para los Chimú la luna es importante? Habla. ¿Por qué para los Chimú la luna llena es importante? A ver, piensa, a ver. ¿Por qué la luna llena es importante? Cuando tú te vas a la sierra, por ejemplo, ¿ya? Hay lugares donde no hay luz, ¿verdad? Pero como no hay luz, la gente para no perderse, ¿qué hace? ¿Con qué se guía? ¿Con qué se guía la gente? Se guía con la luna llena, ¿sí o no? Claro, la luz de la luna llena alumbra o no alumbra el espacio, el suelo. Claro, pues, alumbra tu sendero, tu camino. Y los chimú, ¿por qué utilizaban a la luna llena? Pregunta, ¿económicamente a qué se dedicaban los chimú? ¿Económicamente a qué se dedican los chimú? A la agricultura y a qué más? A la pesca, ¿verdad? A la pesca. Pregunta, normalmente los pescadores, ¿en qué horario comienzan a pescar? Normalmente los pescadores, ¿en qué horario comienzan a pescar? ¿En qué horario? ¿En qué horario, chicos? En la madrugada, ¿verdad? Claro. Mientras tú estás durmiendo, a las 4 o 5 de la madrugada, los pescadores ya están yéndose al mar. ¿Y por qué se van a esa hora? Porque justamente a esa hora los peces comienzan a salir a la caleta. Los peces comienzan justamente a estar en el arrecife. Y como los peces se encuentran en el arrecife a esa hora, los pescadores tienden a salir justamente a ese momento. Pero la pregunta es, si decimos que los pescadores se van a ir pues al mar entre las 4 o 5 de la mañana, la pregunta es, ¿a esa hora ya sale el sol o sigue de noche? 4 o 5 de la mañana. ¿A esa hora sale el sol o sigue de noche? Sigue de noche, ¿verdad? Y si sigue de noche, ¿cómo se guían los pescadores para no perderse? ¿Cómo se alumbran? ¿De qué se alumbran los pescadores? De la luz de la luna llena, ¿sí o no? De la luz de luna, ¿sí o no? Claro. Entonces, si decimos que la luna llena orientaba a los pescadores, eso quiere decir que la luna llena en sí era muy importante para los pescadores. Por eso que la diosa Shi o la diosa luna era muy importante para ellos. ¿Por qué? Porque los orientaba en la noche para que puedan dedicarse a pescar. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora, vamos a ver que como los dioses de los chimú son importantes, como agradecimiento se realizaban
sacrificios humanos. ¿Ya? Los chimú justamente van a utilizar un instrumento con el cual se realizaban sacrificios humanos. ¿Cómo se llamaba ese instrumento que los chimú utilizaron para hacer los sacrificios humanos? ¿Te acuerdas o no? ¿Cómo se llamaba ese instrumento que tenía la cara de Nailam? El tumi, ¿sí o no? Claro. Este tumi era utilizado como un cuchillo ceremonial, ¿sí o no? Ajá. Entonces, este tumi va a ser utilizado por los chimú para realizar los sacrificios humanos. ¿Ya? Pero yo tengo una pregunta. Entre hombres, mujeres y niños, ¿qué es lo que preferían más sacrificar los chimú? ¿A quiénes más sacrificaban? ¿Hombres, mujeres o niños? Piensa. ¿A quiénes sacrificaban más los chimú? ¿Sabes a quiénes sacrificaban más los chimú? A los niños. Los niños eran sacrificados por los chimús. Incluso, en honor a la diosa Ni, la diosa del mar, se realizaba el sacrificio de niños. El mar estaba teñido de rojo. ¿Por qué? Por los constantes sacrificios de niños. ¿Y por qué los niños? ¿Por qué crees que los chimú preferían sacrificar a los niños y no a los hombres o mujeres? ¿Por qué los niños? ¿Por qué los niños? Piensa. ¿Qué diferencia un niño? ¿Qué diferencia un niño a un hombre? O sea, ¿qué diferencias tiene un niño de un hombre? ¿Qué es más joven? Y aparte, ¿qué es más joven? La inocencia, chicos. Los niños son inocentes. Los niños no han hecho ningún pecado, no han cometido ningún pecado. Son personas puras, son almas puras y sinceras. Y por esa inocencia, los sacerdotes chimú preferían sacrificar a los niños, porque los dioses buscaban alimentarse de las almas netamente inocentes. Y los únicos que tenían almas inocentes eran los niños. O bien eran sacrificados en el mar, o bien eran sacrificados en tumbas. El año pasado, ¿ya? Unos arqueólogos en el valle de El Moche, en Trujillo, encontraron una tumba de 700 niños. 700 esqueletos de niños fueron encontrados en esas tumbas. Y eso justamente explica por qué los chimú preferían justamente sacrificar a los niños, por el alma pura e inocente que tienen estos. Y eso justamente es lo que se daba a favor de los dioses. Los dioses eran hambrientos de la inocencia, del alma pura, y los únicos que tenían alma pura e inocente eran los niños. Ahora, cuando se realizaban los sacrificios de los niños en el mar, los pescadores encontraban muchos peces, bastantes peces, pensando justamente que es una bendición de los dioses, ¿no? Incluso también hasta tiburones, porque tú sabes pues que en la costa norte las aguas, ¿cómo son? ¿Frías o tibias? ¿Cómo son las aguas en la costa norte? Son tibias, ¿verdad? ¿Y qué animales normalmente viven en las aguas tibias? Los tiburones, ¿sí o no? El tiburón
ni bien sienta una gotita de sangre en el mar, ataca a su presa. Claro. ¿Ha visto la película Megalodón o no? ¿Ha visto Megalodón o no? ¿Qué pasaba cuando una persona se hacía una herida en el mar? Al toque devoraba a su presa, ¿sí o no? Claro, eso está comprobado científicamente, ¿no? Entonces, cuando se hacían los sacrificios en el mar, justamente llegaban muchos peces, entre ellos los tiburones. Y eso para los sacerdotes era una bendición de los dioses. ¿Ya? Anteayer, chicos, estaba por el río Rímac, estaba haciendo pues un tour ya por Huachipa, el río Rímac, y me llevé con la sorpresa de que el río estaba rojo. El río estaba bien rojo, parecía un río de sangre. Me preocupé un poco, ¿por qué? Porque es una mala señal que el río esté rojo, ¿no? Lo bueno es de que no pasó nada malo, pero que el río haya estado rojo es una mala señal. Y no porque hayan hecho sacrificios humanos, ¿eh? Sino que a veces la naturaleza te alerta con diferentes cosas, ¿no? Como por ejemplo que el río esté rojo o que los peces estén pues en la orilla muertos, ¿no? Haya muchos peces muertos, muchas ballenas muertas en la orilla, ¿no? Son malas señales que da la naturaleza, ¿no? De que algo está pasando, ¿no? También puede ser por parte del relave minero, ¿no? Pero en sí pues me preocupó un poco de que el río esté rojo, ¿no? Buen rato el río estaba rojo. Yo creo científicamente que puede ser el relave minero, ¿no? Pero de todas maneras pues es una mala señal, ¿no? Los sacerdotes, si estuvieran en esta época, si hubieran visto el río rojo, hubieran exigido un sacrificio humano. ¿Por qué? Porque es una señal de los dioses y se tiene que responder a los dioses con un sacrificio. Incluso también se sacrificaban bebés. Los bebés, los recién nacidos, también eran sacrificados. ¿Y por qué? Por su inocencia. ¿Te das cuenta? Entonces, como que un poquito feo, ¿no? Un poquito feo el tema religioso de los chimú, pero fue parte de su cultura. ¿Ya? Ya para ir acabando, chicos, la caída de la cultura chimú, como te dije, será producto de la invasión inca de Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui había derrotado al último rey de los chimú, llamado Minchincaman. ¿Quién fue Minchincaman? Fue el último gobernante chimú. Fue el gobernante que logró la máxima expansión de Chimú. ¿Ya? Cuando Tupac Yupanqui sometió a los Chimú, exigió la cabeza de Minchincaman. Pero Minchincaman, chicos, se había escapado. Había huido. ¿Sabes a dónde se había escapado? Se había escapado en Lima. Y sobre todo, ¿sabes dónde se va a esconder? Se va a esconder en el templo de Pachacamac. ¿Ya? En el templo de Pachacamac se había escondido el rey Minchincaman. Cuando Tupac Yupanqui buscó por todos lados a ese rey Minchincaman, no lo encontró. Pero había escuchado por algunos curacas de que un señor extraño se había escondido en el templo de Pachacamac. Minchincaman fue oculto dentro del templo de Pachacamac y Tupac Yupanqui dijo, allá, vamos a Pachacamac. Y cuando Tupac Yupanqui llegó a Pachacamac, dentro de un sarcófago se había escondido Minchincaman. Parecía la Yajaira cuando se metió dentro de la maletera, ¿no? Igualita a la Yajaira, ¿no?
se escondió de Tupac Yupanqui, se metió dentro de un sarcófago. ¿Te imaginas una persona que se haya metido dentro de un sarcófago, de una tumba? Bastante cobarde su actitud, ¿no? Pero no le quedaba otra. Tupac Yupanqui, al encontrarlo, ¿qué hizo? Obviamente lo convirtió en un vasallo y le dijo, no te voy a matar, tampoco te voy a convertir en esclavo, pero sí vas a ser un vasallo. Vas a ser reconocido como noble, pero vas a tener que someterte ante el poder del Inca. El Inca soy yo y por lo tanto requiero de tu lealtad. ¿Es eso o te convierto en esclavo? ¿Qué crees que prefirió Minchincaman? ¿Convertirse en un vasallo o en un esclavo? ¿Qué harías tú si fueras Minchincaman? ¿Aceptas o rechazas? Habla. Aceptas, ¿verdad? Que no te queda de otra. Aceptas ser un vasallo, ¿no? Porque ser un vasallo es ser un noble pues tiene algunos privilegios. En cambio, un esclavo no tiene ningún privilegio. Por eso que Minchincaman aceptó ser un vasallo de Tupac Yupanqui, ¿no? Y es así justamente como el imperio costeño Chimú comienza a ser pues absorbido por el imperio inca, por el Tahuantinsuyo. Y Minchincaman, el último rey de los Chimú, terminó siendo parte, ¿ya?, del Chinchaysuyo. El Chinchaysuyo viene a ser pues la provincia del norte de los incas. ¿Ya? Una vez que Tupac Yupanqui derrota a los Chimú, Tupac Yupanqui va formando el Chinchaysuyo. Y al formar el Chinchaysuyo, los incas lograron justamente su mayor expansión sobre el norte, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ok, entonces vamos a resolver nuestras preguntas. Saca tu libro para que puedan pasar también al temático, ¿ya? Saca tu libro, por favor. Saca tu libro.